Dios les bendiga, shalom, familia, a todos los que están aquí acompañándonos. Es una bendición estar aquí, shalom, bendiciones a los que nos están viendo. Es una bendición realmente para mí volver a estar aquí después de un tiempo. De hecho, algo curioso, este tema que hoy les traigo eh, no estuvo planeado, tenía un tema distinto, pero por cosas del destino, la semana pasada cambió. Dios lo tuvo así en sus planes. Entonces también hubo un cambio en la prédica que tenía que traer. Y casualmente se relaciona muy bien a lo de esta paracha. De hecho, vine a dar cuenta hoy. Y caí más en cuenta y me di cuenta que realmente era de Dios porque Samuel también habló algo de muy similar. Y el tema de hoy se llama No huyas del llamado. Si por favor me pueden acompañar en Jonás, primera de Jonás capítulo 1. ¿Me confirman con un amén cuando lo tengan? Capítulo 1. Vamos a hablar de un contraste. Un contraste entre el hombre que obedeció, se salió y fue, y uno que se levantó para huir. Dice así. Gracias. Jonás capítulo 1, versículo 1. La palabra de Adonai llegó a Jonás ben Amittai, diciendo: Levántate y vete a Nínive, la gran metrópoli, y proclama en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Adonai a Tarsis. Con eso me gustaría abrir con ese capítulo, con esos pequeños versículos, haciendo un pequeño detalle de el llamado de Dios. Muchas veces la persona no va a obedecer, como en el caso que vimos en Abraham. En este caso es un caso bastante curioso donde Dios le habla a Jonás algo muy conciso. Ve, levántate, ve a Nínive, háblales que su maldad ha llegado a mí. Si no se arrepienten, los destruiré a todos. Y vemos aquí algo muy curioso. Dice así: Levántate y vete a Nínive, la gran metrópoli, y proclama en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Yahweh a Tarsis. Y lo curioso aquí es que es una persona que no está huyendo porque no cree, sino que es lo contrario. Es una persona que está huyendo porque cree. Que uno diría, ¿cómo es posible? Porque esa persona, si cree en Dios, va a huir. Es un profeta. Para los que no tengan un poco de contexto, Jonás era un profeta de Dios. ¿Por qué este profeta, que sabe que la palabra de Dios es verdadera, huye? Y aquí es a donde vamos al punto que tengo. No huyó porque no creyera. Huyó porque no quería enfrentar algo que él no quería. Él sabía que si iba, ellos probablemente se iban a arrepentir. Y eso estaba en contra de él. ¿Por qué? Nínive no era cualquier ciudad. Era la capital del imperio asirio. Una nación enemiga, violenta, idólatra y peligrosa. Dios le estaba pidiendo algo que él simplemente no quería hacer. Y es que el llamado de Dios no siempre te lleva a lugares muy cómodos, como lo decía Samuel. Pero incluso no es porque no sepas o tengas incertidumbre, sino porque tú sabes lo que es, a lo que vas. Si tú crees, pero tú dices realmente, no quiero hacer esto. Y esto es lo que te lleva a confrontar lo que más temes. O a bendecir incluso a los que menos quieres, menos quieres. Y yo me vi reflejado en esto. Me vi reflejado en lo que me ha pasado con mis prédicas. Estuve preparándome para una prédica. Yo estaba seguro dentro de mí que dije, bueno, sí, o sea, lo voy a hacer, no tengo ningún problema. Pero Dios decidió que no fuera así. Y yo, bueno, digo, Padre, ¿por qué? ¿Por qué esto me pasa así? Y no sé por qué me entró Jonás.
entró Jonás en mi mente y yo dije, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué llega Jonás? Y empiezo a leer un poco y me doy cuenta de algo muy claro, que es un hombre que cree en Dios, que realmente no está huyendo, corriendo, sino que simplemente está huyendo para no hacer lo que Dios le pidió, ese llamado que él le pidió. Huir no siempre es correr, a veces es simplemente distraerse. Jonás se levantó, pero para no ir, a diferencia de Abraham, que se levantó para ir. Dice que se levantó para huir, compró su boleto y subió al barco y se sintió tranquilo. Leamos esa parte que me encanta esto. Dice, pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Adonai a Tarsis, y bajando a Jope, halló una nave que partía de Tarsis. Pagó el precio y se embarcó para navegar con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Adonai. Pero Adonai mandó un viento impetuoso sobre el mar y se alzó con gran tempestad en el mar, de manera que la nave estaba a punto de romperse. Temieron los marineros y cada cual clamaba a su Dios, y echaron la carga al mar para aligerar la nave. Entretanto, Jonás había bajado al fondo de la nave y habiéndose acostado, dormía profundamente. Es algo aquí curioso, que es algo que hablamos bastante. Jonás en ese punto estaba dormido, pero dormido no solo físicamente, sino también espiritualmente. ¿Cómo no está cayendo en cuenta de qué está pasando? Estaba en un cierto tipo de paz. Es algo que aquí ha mencionado mucho el pastor Carlos y se ha mencionado. Es que cuando llega una paz es porque realmente estás yendo al camino de la muerte. Si tú estás tranquilo y no sientes ningún tipo de conflicto, necesariamente no por algo que no quieres hacer, sino una incomodidad, estás tranquilo y dices como que wow, esto está yendo todo muy tranquilo. Preocúpate. Hay algo que puedes estar haciendo mal, hay algo que puede estar pasando que tú no estás cayendo en cuenta. El enemigo te está manteniendo directo a la tormenta, al barranco donde vas a perecer estando dormido. Hay tormentas que no vienen a destruirte, sino a despertarte. A veces la incomodidad, los imprevistos, los bloqueos que uno enfrenta no son castigos, son llamados de atención. Dios no está intentando hundirte, está intentando ponerte en esa prueba. A veces uno dice, Padre, ¿cómo es que llego a esta situación? ¿Qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y uno dice, me quiere acabar. Todo lo contrario. Yo creo que me pasó algo similar. En estas semanas el Señor me permitió ver realmente que esto del cambio de las prédicas no era para frustrarme, era sino para mostrarme que predicar no se trata de mí, ni que todo puede ser perfecto, ni que lo puedo controlar. Está en las manos de Él. Se trata simplemente de obedecer, aunque yo no tenga el control. Sigamos leyendo aquí. Temieron los marineros y cada uno clamaba a su Dios, y echaron la carga al mar para aligerar la nave. Entretanto, Jonás había bajado al fondo de la nave, y habiéndose acostado, dormía profundamente. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué haces dormido? Levántate y clama a tu Elohim. Quizás tu Dios se fije en nosotros y no perezcamos. Luego, cada uno dijo a sus compañeros, venid, echemos suertes para saber por culpa de quién nos ha sobrevenido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces dijeron, decláranos ahora por qué nos ha sobrevenido esta calamidad. ¿De qué te ocupas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo procedes? Y él respondió, soy hebreo y temo a Adonai, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres entonces tuvieron gran temor y le preguntaron, ¿por qué has hecho esto? Porque los hombres se enteraron de que estaba huyendo de la presencia de Adonai, pues él lo había declarado, y le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que nos calme el mar? Porque el mar se tornaba cada vez más tempestuoso. Y él respondió, alzadme en vilo y arrojadme al mar, y sé que os calmará, pues yo sé que por mi causa se os ha sobrevenido esta gran tempestad. Sin embargo, los hombres remaron duramente para tratar de hacer volver al barco a tierra, pero no pudieron, porque el mar se había embravecido más y más.
Entonces clamaron a Adonai y dijeron: oh Adonai, te rogamos, no nos hagas parecer por la vida de este hombre, ni nos imputúes sangre inocente, porque tú, oh Adonai, has hecho del modo que te agrada. Y alzando en vilo a Jonás, lo arrojaron al mar. Algo curioso que podemos ver aquí es que Jonás estaba dispuesto a morir para no hacer lo que no quería, incluso sabiendo que era lo que Dios quería. Es un hombre muy terco. Él no estaba diciendo: bueno, yo sé cuál es la solución, Dios tiene un pescado y me va a atacar y ya sé qué voy a hacer. Él no, él dijo: lánceme porque yo aquí me muero, pero yo no quiero hacer esto que Dios me mandó. Y muchas veces nos pasa igual. Muchas veces sentimos realmente, estamos en una zona que hay cierta comodidad, llega el llamado de Dios y decimos: bueno, sí, quizá, o sea, bueno, estoy dispuesto, pero no estamos haciendo lo que Él nos pide, sino que estamos huyendo de manera pasiva, por así hacerlo. Simplemente no obedeciendo, simplemente estando completamente quieto, sin hacer lo que sabemos que Él nos pidió. ¿Por qué? Porque es algo que no queremos, porque va a una persona que no queremos hablarle. Es una situación incómoda, es un familiar que hace mucho no queremos, hay algo personal que no queremos. Sabemos que es lo correcto, Dios te lo ha dicho, pero tú dices: es que no quiero, es algo que no deseo. Entonces, dice así: pero Jehová tenía preparado un gran pez para que se tragase a Jonás. Y aquí algo impresionante viene. Jonás pensó que listo, hermano, aquí está mi tumba, se acaba todo, estoy dispuesto a esto y me muero y perfecto. Pero Dios tenía un plan para él. Dios tenía un taller. Él pensaba que el pez era una tumba, pero realmente era un taller. Era un punto donde Dios quería encerrarlo, que llegara literalmente al punto más bajo, un punto donde solo estuviera Él y Dios. Dice así la palabra: entonces clamaron a Adonai y dijeron: oh Adonai, te rogamos, no nos hagas perecer por la vida de este hombre, ni nos imputes sangre inocente, porque tú, oh Adonai, has hecho de modo que te agrada. Y alzando en vilo a Jonás, lo arrojaron al mar, y el mar calmó su furia. Y aquellos hombres temieron a Adonai con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Adonai e hicieron votos. Y en el capítulo 2 continúa, dice: y preparó a Adonai un gran monstruo marino que tragara a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del monstruo 3 días y 3 noches. Y ahí es cuando viene algo muy interesante. Dice: entonces oró Jonás a Adonai su Dios desde el vientre del monstruo marino y dijo. Pero antes de llegar a la oración, que es una parte muy importante, me gusta hablar del pez. Lo que les estoy diciendo: Jonás pudo haber pensado que era la tumba, aquí voy a morir y esto es lo que es, estoy dispuesto a esto. Pero Dios le dice: no es así, esto es más un taller, un espacio para mejorarte. A veces Dios te encierra en un momento para procesarte, es la palabra correcta, procesarte, no para matarte, sino para desintoxicarte de tu propio orgullo, de lo que tú crees que está bien, de lo que tú dices que es. Pero Dios te dice: no es así, no te voy a acabar, yo te amo aún y voy a sacar un espacio para ti, para desintoxicarte de tus miedos, de tus excusas. Te voy a desintoxicar completo. Y ahí en el vientre del pez, Jonás oró. Y dice así la oración: entonces oró Jonás a Adonai su Elohim desde el vientre del monstruo marino y dijo: en mi angustia invoqué a Adonai, y él me respondió. Desde el vientre del Seol pedí socorro, y tú escuchaste mi voz. Me arrojaste a las profundidades del mar, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Me dije: desechado soy de tu presencia. ¿Cómo podré volver a contemplar tu santa casa? Y es lo que yo les digo, a veces llegamos a esa situación, a ese pez, ese momento que decimos: estoy acabado, o sea, esto es mi tumba realmente. Yo aquí estoy para no hacer más. Llega un momento muy duro, una situación que uno dice realmente: Padre, ¿cómo es posible? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? O sea, yo siento que
que no merezco esto. ¿Por qué tengo esta situación tan difícil? Y realmente lo que Dios está haciendo es sacando un espacio para desintoxicarte de ese orgullo, para que tú puedas ver lo que realmente está pasando y puedas clamar a Él, para que así puedas ver su misericordia. Y continuando dice así: ¿cómo podré volver a contemplar tu santa casa? Las aguas me envolvieron hasta el alma, el abismo acuoso me rodeó, las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos para siempre tras de mí. Pero tú, oh Adonai Elohim mío, sacaste de la fosa mi vida. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Adonai, y mi oración llegó a ti en tu santa casa. Los que siguen la vanidad de sus ídolos se alejan de tu misericordia, pero yo ofreceré sacrificio de alabanza y cumpliré lo que prometí. Aquí un detalle que me acordé. Llegó un punto donde Jonás dijo: listo, hizo un sacrificio y decidió obedecer. Pero no hay que llegar a este punto tampoco. Primera de Samuel 15:22 nos dice, cuando le decía a Saúl que Adonai prefiere la obediencia que los sacrificios. Se complace más en la obediencia que en los sacrificios. Tampoco hay que llegar a este punto. A veces hay un proceso, porque Dios realmente somos muy tercos y tenemos muchas situaciones que nos impiden de hacer su llamado, su voluntad, y tienen que enviarnos ese pez, enviarnos esa situación para poder realmente tener un cambio, una desintoxicación. Dios no cambió el mensaje, cambió al mensajero. Como dice ahí, dijo: vino palabra de Adonai por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive. Esto ya es en el capítulo 3. Miren qué hermoso. Dios no cambia el llamado, como decía Samuel. Me causa curiosidad lo bonito que es Dios hablando de un tema similar, sin ningún tipo de conocimiento previo. Me disculpan, ¿tiene un papel para limpiarme? Gracias. Bueno, me dio una alergia, pero ya, para eso está el saco. Me causa curiosidad cómo tocamos un tema similar sin previo acuerdo. Y lo hermoso, muchas gracias, Elizabeth. Donde dice: vino palabra de Adonai por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive. Y lo lindo es que les decía es que Dios no cambia el llamado. No le dijo otra cosa, el mensaje sigue siendo el mismo. Dios no dijo: ay, qué linda oración, bueno, ve a tu casa, ya está bien. No, así no es Dios. El llamado sigue siendo el mismo. Ese llamado que te incomoda va a estar ahí. Si viene de parte de Dios, ahí va a estar. Ya sea obedece sus mandamientos, háblale a esta persona, haz esto que tú no quieres hacer. El llamado va a ser el mismo. Tal vez sí, tengas esa oración, ese pedido, y Dios va a tener misericordia de ti, pero el llamado va a seguir igual. Él no le dijo: listo, ve a tu casa, no pasa nada con Nínive. Le dijo: levántate y ve. Le dio la misma instrucción, pero a una persona distinta. Una persona que había pasado por ese proceso, por ese pez, por esa desintoxicación. Una persona que perdió el orgullo porque dijo: aquí voy a morir, esto es el fin de mí, se acabó. Pero no, era el fin de su orgullo, el fin de su miedo, el fin de sus excusas. Él espera, te corrige y te restaura. Así es Dios. Qué lindo es. Amén. Él espera, te corrige y te restaura. Y le vuelve y le dice a Jonás: levántate y ve. Y cuando Jonás obedece, Nínive se arrepiente. Me gustaría que lo leyéramos. Dice así, en Jonás número 3: y la palabra de Adonai llegó por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y vete a Nínive, la gran metrópoli, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra de Adonai. Y era Nínive una ciudad grande ante Elohim,
de 3 días de recorrido, y Jonás comenzó a adentrarse en la ciudad. Y durante el primer día de recorrido proclamaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Elohim y proclamaron ayuno y se cubrieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Una ciudad entera se salvó a causa de eso. La obediencia podemos ver que también trae vida. Cuando Jonás finalmente obedece, un milagro ocurre. No fue porque él fuera muy elocuente o porque realmente supiera mucho, porque necesariamente era un profeta. Fue porque obedeció, fue que ese milagro pasó. Por la palabra de Dios. Hermanos, la obediencia es un canal para Dios. A través de tu obediencia puedes dar un mensaje que tú tal vez no quieras, pero Dios quiere dar a través de ti. Ese mensaje no va a cambiar, va a seguir ahí hasta que tú lo des. Te va a cambiar a ti. Va a pasar mucho tiempo. Tal vez tengas que ir dentro de un pez, una situación que no te va a gustar. Vas a tener que pasar momentos muy difíciles, pero el mensaje va a seguir igual. Y va a seguir hasta que tú cambies. Tu obediencia puede ser el canal para que otros vean a Dios. A veces uno piensa que lo que uno hace es pequeño, pero realmente para alguien esa puede ser su oración de salvación. El llamado que estás evitando puede ser en serio la respuesta de otro. Esa persona que tú no has querido hablarle puede ser el mensaje que esa persona ha querido. Por situaciones pasadas, por momentos que no te han gustado. Si tú has sentido eso, obedécele a Dios. No hay necesidad de sacrificar situaciones o momentos o pasar esas dificultades para aprender. Simplemente obedece. Después del arrepentimiento que vemos en el capítulo 3, podemos también ver algo que desagradó a Jonás. Después de que todo Nínive se arrepiente, dice: pero esto desagradó a Jonás y lo enojó en gran manera, y oró a Adonai diciendo: oh Adonai, ¿no era esto lo que decía yo aún estando en mi tierra? Por eso huí a Tarsis. Y aquí es lo que yo les decía en un inicio. Jonás no huyó porque no creía, sino porque sabía que Dios los iba a curar y iba a hacer algo que él no quería: curar o salvar a estos enemigos. Él sabía que Dios lo iba a hacer, y muchas veces así somos. Tú sabes que tienes el mensaje para darlo y por situaciones personales o que has tenido con la persona no se lo das. Tú dices como que no quiero, no lo siento. No te niegues, obedece. Si tú sientes ese mensaje, dalo, aún así te cueste, porque si no te pueden costar muchas más cosas. Jonás se enoja porque Dios perdonó a Nínive, pero Dios le da una lección muy linda en el capítulo 5, al final del capítulo 4, dice: y Elohim preparó una cabecera para que creciera sobre la cabeza de Jonás, y le hiciera sombra y lo librara de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la cabecera. Para los que no saben qué es una calabacera, es un tipo de árbol que tiene hojas muy grandes, entonces servía para dar sombra. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al amanecer del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir del sol, Dios envió un sofocante viento oriental, y el sol hirió la cabeza de Jonás, de modo que se desmayaba y deseaba morir, y dijo: más me vale morir. Una persona muy terca, e incluso después de haber cumplido el propósito de Dios, se seguía quejando por unas cosas que uno dice: ¿por qué? Entonces tener esto también en cuenta. A veces, listo, cumplen el propósito, lo hacen bien, pero pasa algo, un detalle pequeño, y nos molestamos por ese detalle pequeño. Perdemos completamente el sentido y decimos: no puedo creer que esto, pasamos toda esta situación de estar dentro de un pez, de una situación horrible, donde cambiamos y volvemos y hacemos lo mismo. Nos quedamos por algo más básico. No comprendemos lo que acabamos de pasar, o apreciamos lo que Dios hizo con nosotros, y nos volvemos y nos quejamos por algo mucho menor.
Entonces Dios respondió a Jonás: ¿tanto te irritas por la calabacera? Él respondió: tengo razón para irritarme. Le dijo Adonai: te apiadaste de la calabacera por la cual no trabajaste ni la hiciste crecer, que en una noche nació y en una noche pereció. ¿Y no me compadeceré yo de Nínive, esta gran metrópoli donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda? Así termina Jonás y nos da a entender algo muy importante. Realmente los motivos y los planes de Dios van mucho más allá de nuestro entendimiento. Tú no sabes esa persona a la que no has querido hablarle qué está pasando en esa persona. Tal vez tú por situaciones no la valoras, pero Dios sí la valora y te está poniendo esa prueba. Te está diciendo: háblale, obedéceme a mí. Y aquí es algo que me interesa mucho, que fue la conexión que tuvo con la parashá, que como les decía no fue planeado. Se puede ver cómo a Abraham se le dice en Génesis 12:1, si me colaboran también para leerlo, para no parafrasear. Amén, me confirman con un amén cuando lo tengan. Génesis 12:1, el inicio de la parashá. Bueno, aquí lo tengo. Dice así: ahora bien, Adonai había dicho a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te muestre, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré en gran manera, y haré engrandecer tu nombre y serás bendición. Y más adelante podemos ver cómo fue encaminado pues Abraham según lo que Adonai le había dicho. No sé si pueden ver el paralelo. A Jonás se le dice: levántate y ve a Nínive, y decide huir. A Abraham se le dice: sal y ve, y decide hacerlo. Uno de ellos obedece, el otro huye. Uno sale sin saber a dónde va. El otro, sabiendo a dónde debe ir, no quiere ir. Es una lección importante. Abraham dejó todo por fe. En cambio, Jonás lo perdió todo por huir. Dios no cambia su mensaje, pero tú decides cómo verlo. O sea, el mensaje está ahí, pero tú puedes verlo con fe, como lo vio Abraham, o simplemente con resistencia y ser terco como Jonás. En la parashá literalmente que dice: vete por ti mismo, o sal hacia ti mismo, es como si Dios le dijera: sal de donde estás, porque lo que yo tengo para ti no está en tu zona cómoda. Lo que decía Samuel. Y eso es lo que Dios te está diciendo hoy. Levántate, no huyas. Este llamado no es para matarte, es para perfeccionarte. A veces creemos que no estamos listos, como me pasaba a mí en mi caso. Era esa persona que si no tengo la prédica perfecta o siento que no lo hago. Y Dios me da la oportunidad para volver. O sea, el llamado estaba para predicar. Yo quería como que bueno, listo, ya, me salvé, no tuve que predicar. Y volvía. El llamado de Dios no cambiaba y yo decía: bueno, tengo que obedecer. Tengo que venir y hablar porque realmente no sé lo que Dios quiere hacer conmigo, pero Él sabe y toca obedecer. A veces creemos que no estamos listos, que el momento no es, o que hay muchos obstáculos. Abraham tenía preguntas y aún así salió. Jonás conocía de Dios, era un profeta. Simplemente tuvo miedo y se escondió. Solo uno de los dos terminó viendo la promesa. Dios no te suelta y no te va a soltar aunque huyas, aunque te escondas. Él va a seguir ahí. Eso es lo que más me impresiona realmente, que es ver un hombre tan terco, que uno dice: wow, este man, ¿cómo es posible que huya conociendo a Dios? ¿Cómo es posible que sea tan terco? Y ahí es donde podemos ver la paciencia de Dios. Un Dios que realmente no se cansa de llamarnos, que a pesar de lo terco, que les aseguro que peor que Jonás somos, y yo me incluyo, soy mucho peor que Jonás, ver esa insistencia y ese amor por Dios para que cumplamos el llamado de Él, y nos mantiene a salvo hasta que lo hagamos.
Jonás se fue lejos, pero Dios lo siguió con una tormenta, con un pez, con una planta, con un gusano, con una brisa. Dios siempre estuvo ahí. Y eso me hace pensar en nosotros. Dios también nos sigue, no para castigarnos, sino porque su propósito es más grande de lo que nosotros, de nuestros miedos. Familia, yo sé que muchos están aquí pasando por su propio llamado, lo que les decía. Tenemos esa situación que nos incomoda, que lo hemos sentido, pero no queremos hacerlo porque no nos gusta. Porque decimos, no estoy seguro, estoy sirviendo a Dios de esta manera y yo siento que está bien y no quiero hacer lo otro porque me incomoda, o sea, estoy bien. Hay que hacerlo. Cada vez que estás a punto de hacer algo, pasa algo y dices, bueno, o sea, tal vez simplemente no era. Se enferma alguien, se daña el carro, me pasó bastantes veces. Cambia el plan en el último momento o llega una distracción y ahí es cuando yo decía, bueno, quizás no es el momento. Pero Dios ahí es cuando te dice, es lo mismo que Jonás o Abraham, levántate y ve porque el tiempo no es después, es ahora. Cuando Jonás finalmente obedeció, no necesitó un mensaje elaborado. Solo dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y toda una nación se arrepintió. Es que a veces el mensaje no es complicado. El mensaje es sencillo, solo que simplemente nuestro orgullo, nuestro miedo, nuestra excusa nos impide hacerlo. Así es el mensaje de Dios, es simple. Dios quiere salvar muchas personas, pero por nuestro orgullo, por nuestros miedos, por esos temores de no querer predicar, de no salir a hablar, de no venir aquí a predicar, es que nos podemos estar perdiendo no solo nosotros, sino muchas personas más. Esto demuestra que no se trata de tus palabras, sino de tu disposición. Cuando Abraham salió sin saber a dónde, Dios lo bendijo y le dijo, haré de ti una gran nación y serás bendición. Cuando tú obedeces, Dios no solo te usa, te convierte en un canal de bendición para muchas personas. Y me gustaría cerrar con este mensaje diciendo, tal vez estamos como Jonás, con miedo, con excusas, con razones válidas para uno decir, bueno, no quiero hacerlo, no tengo el deseo, pero un llamado sigue ahí latiendo. Y Dios te dice, yo no cambio el plan en ti, el propósito sigue en pie. Yo voy a hacer lo posible para que tú cambies y lo voy a lograr, ya sea para que seas un vaso de bendición, un vaso de honra, un vaso de deshonra, porque el propósito está ahí y tú lo vas a cumplir, tal vez haciéndolo, obedeciendo o simplemente con tu ejemplo, y Dios va a lograrlo. El propósito sigue en pie aunque hayas fallado. La voz de Dios sigue sonando. Si te levantaste para oír, también puedes levantarte ahora para obedecer. Si has tenido esa circunstancia en la que dices que no quiero hacerlo porque no quiero, tienes el momento ahora para decirlo, Padre, yo en ti confío y obedezco, porque vale más obedecer que los sacrificios. Dios les bendiga.